Rain overhead, water in the sky. Much game for the child, more worries for their dad. The parents are confused and jaded. The world's tales they can't explain.
necesitamos un cartel que ponga on air. Sería la leche. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Un día más, un domingo más a Conexión Getafe. Súper rápidamente os recuerdo que esta semana hemos hecho cosas muy interesantes por aquí, la semana pasada también. La semana anterior tuvimos el Slam Poetry, la semana pasada, no, esta semana miento, hemos tenido un taller de traducción política sobre la nueva ley de educación y... ¿dónde está eso? No lo he podido ver. Lo puedes ver en YouTube y si tienes a bien darle a seguir, suscribir, no sé cómo se llama, en YouTube o en Twitch, es gratis de momento y nos haces un favor inmenso. Vale, hoy como cada domingo tenemos una entrevista, tenemos un colectivo invitado. Hoy ha venido a vernos las compañeras de A ver Aves, Javier Ruico, María Luisa Pinedo. Hola. Buenas, bienvenidas. ¿Cómo estáis? Muy bien. A ver Aves, ¿en qué consiste? Porque me parece muy interesante esta forma diferente también de poder tener un ocio distinto, alejado de lo que solemos encontrar, sobre todo para la gente joven y demás. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, pues esta idea surge de la actividad que realizábamos desde hace bastante con diferentes colectivos de amistades, familias, centros culturales, asociaciones de madres y padres de alumnado, que de forma altruista íbamos con ellas enseñándoles las aves que tenemos cerca en los parques y que pues, la gran mayoría de las personas desconocen. Y eso comenzó, pues ya os digo, como algo altruista. Lo que ocurre es que, y lo hacíamos pues muy de vez en cuando podíamos y demás, el que se haya convertido prácticamente en nuestra forma de vida, casi, tuvo culpa la crisis estafa famosa de 2008 y que, bueno, pues nuestros trabajos respectivos se vieron dañados, afectados bastante. Y en una de esas rutas que hacíamos con amistades y demás, alguien dijo en su día, dice, Javier, María Luisa, pero si esto os podéis dedicar a ello profesionalmente. Lo hacéis muy bien, sí, lo hacéis muy bien. Lo hacéis muy bien, comunicáis muy bien, digo, ya, pero no somos ornitólogos ni biólogos, no, comunicamos muy bien, yo soy periodista ambiental, ella también trabaja mucho en comunicación ambiental, pero no es lo nuestro, bueno. Pues cuando llegó este momento dijimos hay que hacer algo, somos de los que tenemos una hipoteca con el banco y eso ahí no te rebajaron, cuando nos rebajaron sueldos y colaboraciones y demás, y hay algo que hacer, y se iluminó eso que en su día nos dijo nuestro amigo. ¿Y por qué no hacéis esto? Y nos lo preguntamos, ¿y por qué no lo hacemos? Y bueno, pues nos liamos la manta a la cabeza, bien es cierto, con un apoyo detrás de gente que necesitáis. A ver, que os conocemos, confiamos en vosotras completamente. Prismáticos, pues mira, hay que invertir en prismáticos, telescopios, cámaras, guías, un logotipo. Sí, tuvimos ahí un periodo de reflexión un poco, pues, qué es lo que queríamos ofrecer. Sobre todo porque somos pareja, tenemos 2 niños, con nuestros niños han vivido muchísimo las salidas al campo, el contacto con otros seres vivos. Y entonces pues tuvimos ahí un par de meses valorando qué es lo que queríamos para lo que nosotros vivíamos con nuestros niños, ofrecerlo, ¿vale? Porque la experiencia que habíamos tenido con amigos, otro tipo que me ha dicho Javier de colectivos, pues había sido muy positiva, pues ver de qué forma podríamos crear ahí un pequeño oasis, como yo digo, un pequeño oasis para... Claro, ahí también tuvo mucho que ver la experiencia que teníamos en AMPAs, claro, de coles e institutos de Carabanchel. Ahí vimos que también había una carencia, y la sigue habiendo, brutal de educación ambiental. O sea, la educación ambiental es algo que tenía que ser completamente transversal en el currículo educativo, integrada prácticamente en todas las asignaturas, porque en todas puedes hablar de medio ambiente, y en contacto con el entorno directo que tienes, ¿no? Cuando se habla de medio ambiente, pues podríamos ir a la sierra, hoy podríamos, bueno, pues que ya viene Coca-Cola o viene no sé quién y nos lleva a ver cómo envasan, a ver cómo reciclan, a ver tal. No, es que eso tú lo puedes hacer ahí mismo, ¿no? Entonces vimos que había una carencia grandísima
de educación ambiental, y de hecho tanteamos a los coles, ¿qué os parece esto? El poner en contacto sobre todo pues eso, a niños y a niñas, adolescentes con la naturaleza, con el medio ambiente directo de su barrio, con las aves como protagonistas, que son las que más se dejan ver, las más coloridas. Y también dijeron que les parecía muy bien. Entonces todo eso, el apoyo material y económico que nos dieron familiares y amistades, el apoyo en el sentido de que efectivamente hace falta una educación ambiental de otra manera, de verdad, no como florero, sino transversal. Pues todo eso dijimos, pues ya está, blanco y en botella, no tiramos para adelante. Y en 2012, exactamente el 12 de diciembre de 2012, salimos con el primer grupo escolar por el Retiro. Bueno. ¿Y qué tal estos años? ¿Qué tal han ido respondiendo los colegios e institutos? Pues fenomenal, fenomenal. Al principio ha costado. Sí. Al principio ha costado porque hay varios factores limitantes. Uno es que ¿cómo que tengo que pagar yo? ¿O cómo que tiene que pagar la familia de mi alumno por ir al parque que hay al lado del instituto o del colegio? Es más, un parque al que van todos los días, que están ahí todos los días, todas las tardes, y se lo conocen al dedillo. No lo conocen. Nada. No lo conocen. No tienen ni idea de lo que hay. Mirad, aquí en Getafe vamos mucho con los institutos. Con el Satafi, por ejemplo. Tienen un parque detrás del instituto. Es un parque que está dedicado a un poeta de Getafe, Andrés García Madrid. Ninguno de los alumnos con los que hemos ido sabían que ese parque se llamaba así. Ninguno sabía que había pues como 50 o 60 especies de plantas diferentes. Ninguno sabía que hay 23, 24 especies de aves diferentes. Entonces, claro, esto es, para nosotros es una ventaja porque lo que en un principio es, ¿qué van a ver ahí? Si ahí no hay nada, ¿para qué voy a pagar yo? A que cuando van, llegan a casa y dicen, pues es que sacan con una libreta porque intentamos que lo apunten en una libreta. Pues es que hemos visto estas 23 especies. Y encima esta, que es bellísima, la abejaruco, que es, pues eso, que es una ave que la miras y dices, esto es de África, esto es de Asia, esto, con estos colores, todos los colores del arco iris, tú estás acostumbrado al gorrión y la paloma, ¿cómo es posible? Y tienen, pues eso, una colonia de nidificación al lado del Satafi, por ejemplo. Entonces, claro, todo se lo descubres y los propios alumnos, pero también evidentemente el profesorado dice, esto... Lo bueno que tenemos entre el profesorado es que luego se comunican. Al principio también había otra historia y es que, vale, esto de las aves en primavera, bien. No, porque entonces no nos comemos nada el resto del año. También hemos demostrado que casi la mejor época para ver aves en la ciudad, en entornos urbanos, es otoño e invierno. Otoño, invierno, primavera, pero otoño-invierno es muy importante. Contrario al tópico que podíamos pensar que no estemos en la materia. Claro, efectivamente, es así, vamos, simplemente porque cada vez hay más aves que con el paso del tiempo han tomado, porque es cierto que las zonas verdes aunque ahora están muy castigadas, ¿vale? Pero durante muchos años han crecido, han ido a más, ¿vale? Entonces las aves las han empezado a tomar como referencia, también como un hábitat. Y encima, cuando sobre todo hace mucho frío en la sierra o en zonas de campiña, los más frioleros, rojos, mirlos, lavanderas, dicen, oye, pues aquí más o menos hay lo mismo, incluso, aunque no esté bien del todo, que encuentren comida que no sea la realmente que a ellos les viene bien, pero dicen, bueno, y además tenemos aquí comida extra, de basuras y más, tal y cual. Entonces eso hace que en invierno, y aparte que es que en invierno vienen muchas aves del norte, claro. O sea, viene una población de petirrojos que duplica o todavía más la que habitualmente hay aquí, y muchos se asientan en zonas urbanas, por no hablar de las que ves volar, ¿no? Los bandos de gaviotas, de grullas y demás. Entonces todos eran factores limitantes que con el paso del tiempo se han vencido y bueno, pues eso, al principio que íbamos de cole en cole, de instituto, ahora ya sí, ahora tenemos prácticamente pues bueno, prácticamente pues en el currículum del escolar del año pues nos tienen en cuenta a la hora de... Justo os iba a preguntar a qué edades comprende vuestra actividad y sobre todo un poco
Porque imagino también que variará el tipo de actividad en función de si Claro. los chavales son más mayores, más pequeños. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Pues prácticamente desde primero infantil, que son 3 añitos, hasta, bueno, pues ha venido gente. Los fines de semana hacemos rutas abiertas a todo tipo de personas, adultas, gente que ha venido con 80 años, ¿vale? Sí. Pero lo que es edad escolar, pues desde los 3 años hasta bachillerato. Hasta bachillerato. Y como dices bien, las adaptamos, claro. Es decir, a un peque de 3 años no le puedes colgar un prismático que pesa casi 1 kilo. Entonces hay que adaptarlo. O sea, Claro. jugamos con ellos. Digamos que todo es muy sensorial. Lo que intentamos es acercar al escolar, sea de 3 años como de 20 o de 18, al sonido, a la vista, incluso al olor, ¿no? Sí. de que todo lo que te transmite la naturaleza urbana. Sí. Con lo cual, al ser muy sensorial, pues te permite adaptarlo. Hay veces que no necesitas un prismático, no necesitas nada para que, bueno, pues que en cuanto se mueve un ave por algún lado, despierte la curiosidad de un peque de 3 años. O de repente un peque no se ha quedado nunca mirando pues a un pájaro carpintero verde con la cresta roja, porque pensaba que no podría haber un pájaro de ese tipo ahí, ¿no? O incluso los sonidos, es decir, algo tan, pues no sé, el oír un verdecillo, ¿no? El de repente ir paseando y decir, vamos a parar y vamos a escuchar, vamos a escuchar. Pues si no oigo nada, si lo que oigo es el ruido de los coches, ahí hay ¿pero qué dices, profe? Pero, no, escuchad, ir detrás de ese sonido, de ese ruido del coche, como vosotros, y de repente captan al verdecillo. Ahí va, pero si tienes razón, o el petirrojo, o incluso el mirlo, algo tan sencillo como el mirlo, ¿no? Ese sonido de alarma, el hecho de un grupo de 20-25 peques pararnos para escuchar, es como, uy, se quedan alucinados y eso es maravilloso. Claro, es que ahí tenemos ganado una cuestión, Flipante. y es que en la ciudad hemos perdido el contacto con la naturaleza, completamente. O sea, somos capaces, o sea, los peques son capaces de oír todo tipo de ruidos, pero no son capaces de pararse a escuchar el sonido de la naturaleza. Por eso a veces se ríen y dicen, si lo que se oye es que es la sierra que está ahí abajo. Pero claro, la sierra deja de sonar y el verdecillo sigue cantando. Y dice, ostras, pues es verdad. Entonces, eso se ha perdido. Hay un déficit de contacto con la naturaleza, un déficit de naturaleza en general, acrecentado por el pantallismo, de estar hiperconectadas, que hace que, claro, que te sorprenda lo que para ti, como que te has pateado ya mucho la naturaleza, pues es lo normal, lo habitual. Pero entendemos que para ellos es la primera vez. O sea, para mucha gente, el mirlo, que parece tan habitual, es la primera vez que se para a verlo tranquilamente. Ahí va, pero si es completamente negro y tiene el pico naranja. Ahí va, pero en los ojos también tiene otro. También es cierto que a veces lo ven por el telescopio, claro, entonces. ¿Cómo ponen? 4K, esto es 4K, bueno, como un documental. Esto es en National Geographic, no llegan a decir. Esto es mejor que National Geographic, que los documentales de National Geographic. Claro, y todo eso dicen, y está a 20 metros del centro, de las puertas del centro. Sobre todo también al principio, cuando empezamos a desarrollar el proyecto, una de las cosas que valoramos era la posibilidad de, con los móviles, con tablet, ayudar a identificar tanto la vista, el oído, pero enseguida lo descartamos sobre todo porque están sobre todo a partir de unos cursos de primaria, pues el tema de móvil, el tema de llego a casa, los deberes con la tablet, con el ordenador, y dijimos, pero si es todo mucho más sencillo, mucho más simple, es un contacto con la naturaleza directo, no necesitas nada, es sentarte en un banco o ir paseando e ir observando los colores de las plantas, las flores, el cambio de las estaciones, pues eso, los gorriones, los simples gorriones, el observar un gorrión, pues cómo estás en el parque y cómo se acercan a la papelera, intentar buscar, o una urraca, bueno, eso tan sencillo. Entonces, para nosotros es muy básico, era muy básico intentar transmitir esa, digamos, pues no sé, esa simpleza, ¿no? Y que es tan básica, es decir, que es el contacto con la naturaleza directo, que no necesitas nada. Nuestra mente a la hora de salir a paseo
Es un cambio, es como un off un on-off y ya está. Y disfrutar de lo que ves. Y bueno, te recarga de energía. Y ellos lo notan, lo hemos notado porque además es que llegaba un momento en el que decíamos, todo tan organizado, todo tan preparado y nuestras protagonistas, la base de haber aves, que son las aves, ¿cómo van a responder ellas? Pues algo tan sencillo, ayer lo comentaba en una de las rutas de adultos que hacemos, el mirlo. De repente un grupo de quinto de primaria en el retiro, que fíjate, si no habrán ido veces al retiro a pasear, como nos comentan muchas veces, y de repente aparece un mirlo y, profe, ¿y eso? Eso que lo he visto muchas veces, ¿eso qué es? ¿Cómo se llama? Pues mirad, eso es un mirlo común. Y bueno, y lo empiezas a contar, el pico, y las plumas, y los ojitos, y el anillo ocular, y es fijarse en todos esos detalles, y cada 3 o 4 pasos, mirad un mirlo, chicos, oye fulanito, profe, es el mirlo, ¿verdad? Es el mirlo. Mira, la satisfacción que te llevas de que terminen la ruta y se queden con el nombre del mirlo común, del gorrión común. Si hemos llegado a ver a un molinero, un gorrión molinero, o un carbonero, el herrerillo, que se queden ya con esos nombrecitos, o a la hora de apuntar los nombres. Claro, hay muchos de ellos, sobre todo los peques, ¿verdad? Los primeros cursos de primaria, que es como, y lleva H, lleva 2 R's, no os preocupéis, es la primera vez que lo oís, es la primera vez que lo vais a escribir, pero a partir de ahí el sonido ya de herrerillo, verdecillo, es una pasada. Me comentabais que la mejor época es otoño-invierno. ¿Hay una hora idónea para sentir esas aves? Sí, recomendamos siempre la primera hora. La primera hora. Sí, la primera hora. Esto vale para peques y para adultos. O sea, cuanto más madrugues, más te va a sorprender la naturaleza, sobre todo la naturaleza urbana. Por 2 cuestiones. Primero, porque las aves nada más levantarse pues hacen como las personas. O sea, las aves van a buscar comida. Van al posible frío que han pasado durante la noche, pues se ponen en lo alto de un sitio soleado. Eso se ve en los estorninos, a las palomas y demás, que de buena mañana ya están arriba y se están huecando las plumas y demás, ¿no? O empiezan a buscar sitios donde beber. Entonces es un buen sitio, es un buen momento por eso. Y luego también porque a medida que avanza el día, el trasiego de personas, de movimientos, de coches y tal es mayor. Y entonces hay determinadas aves, un gorrión a lo mejor, una paloma le da lo mismo. Pero a lo mejor ya un petirrojo, una lavandera blanca, ya se retrae más y en lugar de haber 2 personas corriendo por el parque, pues resulta que ya hay 30, ¿no? Entonces por eso recomendamos siempre, de hecho, siempre que vamos con los colegios e institutos, a la hora de la entrada. Si es un instituto suele ser en torno a las 8, 8:20, 8:10, si es un colegio 9:15. ¿Y ya pasan el día entero? No, suelen ser, dependiendo de las edades, entre 2 y 3 horas. Porque también hay que tener en cuenta que aquí estamos contando de manera muy efusiva lo que mola, tal, pero hay que tener en cuenta que una misma actividad para un grupo escolar que dure 2-3 horas tiene que encantarles mucho para que lo aguanten. Entonces, 3 horas como mucho. Hay veces que nos tiramos 3 horas y media y no pasa nada, ¿vale? De hecho, algunos profes del Altair, por ejemplo, dicen, mira, yo alucino, van 3 horas y media y les tenéis ahí embelesados, sobre todo gracias a esta que al final contamos, esta es Cigu, es cierto, me comentaba... Es nuestra mascota, pero bueno, ¿qué es eso que nos dicen? Bueno, han pasado 3 horas y media y están ahí escuchándoos a vosotros y demás. Dice, yo alucino, a ver qué hacéis para que conmigo en 1 hora, como yo les tengo 1 hora, a los 30 minutos ya Nada, también es cierto que es lo típico, es decir, que es que tienen que salir más, es que es en general, o sea, tienen que... las calles, los parques son un libro abierto, o sea, hay mucha información ahí fuera. A veces nos tiramos con piedras contra nuestro propio tejado en el sentido de decir, oye, es que esto mismo, o sea, que está guay que lo hagáis con nosotras, la útil, ¿vale? Que nosotras vamos encantadas, pero es que esto lo podéis hacer, o sea, este parque va a seguir ahí, o sea, esos árboles, esas aves van a estar ahí, o sea, seguimos explicando las formas de hojas de las plantas,
que si lanceolada, que si lobulada, en una hoja aquí o en una tablet. Pero sácale al parque y cógele una hoja de un castaño de Indias, una hoja de un fresno, una hoja de un roble, de un castaño o de un plátano de sombra. Explícale incluso cómo avanza a lo largo del otoño, ahora mismo que sale y demás. Y bueno, si hay insectos, si no los hay, ¿por qué ahora no hay insectos? ¿Dónde estarán los insectos? ¿Dónde se esconden? ¿Por qué si no hay insectos el pájaro carpintero sigue picoteando? Porque come pájaro carpintero, o la bubilla, lo que comen son insectos principalmente, ¿no? Y como si no hay aquí insectos, ¿por qué? ¿Qué están haciendo? ¿No? O sea, infinidad de cosas que las tienes ahí. Entonces cuando dicen, bueno, si es que no sabemos cómo estimular, no sabemos cómo hacer, digo, pues es que es porque están demasiado tiempo encerrados entre 4 paredes y entre 4 pantallas. Quería preguntaros, porque lo que habéis comentado de el parque va a seguir ahí y demás. Claro, últimamente hemos visto muchas noticias en la Comunidad de Madrid, en concreto en la ciudad de Madrid, como a veces, por decirlo finamente y suavemente, lo urbano se va comiendo lo natural, sí. Está habiendo una tala indiscriminada de árboles. ¿Habéis notado en vuestra actividad, no ya a lo mejor un comportamiento anómalo, pero presencias que antes estabais acostumbradas a ver que ya no tengan la misma presencia, de una inusual actividad, pájaros que ya no paren por X sitios? ¿Habéis notado esa interacción con lo natural en el comportamiento de las aves? Desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí. Sí, porque las zonas verdes urbanas, mientras que las seguimos considerando algo ornamental, algo decorativo, estamos fallando. O sea, en las zonas verdes urbanas, aparte del Homo sapiens, aparte de las personas, hay infinidad de seres vivos. Y para algunas son esenciales para su existencia. Entonces, mientras que pensemos solo en uno de esos seres vivos, en las personas, y continuamente talemos, hagamos más praderas, quitemos setos, pongamos ahora este sendero, pongamos ahora este área recreativa, pongamos ahora este aparcamiento para bicis, que me parece muy bien, ¿vale? Pero entre una cosa y otra estamos alterando esos parques, ¿no? O ahora, voy a poner un ejemplo aquí en Getafe. Uno de los ejemplos palpables es el Parque de la Alhóndiga. El Parque de la Alhóndiga nosotros hemos llegado a ver con el IES Altair y con el Sagrado Corazón, IES Altair y CEIP Sagrado Corazón, en el lago, en el estanque, entre 12 y 13 especies de aves acuáticas diferentes. Me temo que este año, cuando volvamos, después de las obras que han hecho para el escenario y demás, ese número habrá disminuido. Ya el año pasado no estaban, porque evidentemente estaban en obras, y bueno, pues es lógico, estaban incluso desecando el lago, y tanto el lago de arriba como el de abajo, y es lógico, pero me temo que habrá disminuido. Porque está como ejemplo otras partes de Madrid, es decir, la obsesión, insisto, de, por ejemplo, las orillas del río Manzanares, de hacer caminos, que si para las bicis, que si para las personas, que si vamos a dejar una orilla que se vea, en lugar de, oye, pues es que en la orilla tiene que haber álamos, es que tiene que haber olmos, tiene que haber fresnos, y si te tapan la orilla y no puedes ver el agua, pues oye, claro, como estamos acostumbrados a que en el tramo urbano, aunque sea renaturalizado, pero te asomas a un canal hormigonado y ves el río, pues queremos que todo el tramo sea igual, ¿no? Más allá de la ciudad de Madrid y demás. Entonces, todo eso ha supuesto que disminuya. O sea, hay un ave, el pájaro moscón, ¿verdad? Que lo hemos visto con grupos de escolares. Hace dos cursos lo vimos, vamos... No, hace dos o tres cursos, antes de la pandemia. Sí, y ya no lo hemos vuelto a ver. Y currucas cada vez menos. Normalmente las que peor lo sufren son las aves de setos y arbustos, porque parece ser que los parques, tenemos en el imaginario que el parque tiene que ser una pradera ultraverde, con una demanda de agua encima grandísima, y árboles. No entendemos que tiene que haber arbustos, parterres con setos y demás, por ejemplo. Y claro, eso elimina pues, bastantes posibilidades de que haya currucas, de que haya petirrojos, que haya más mirlos, incluso gorriones y demás, ¿no? Entonces sí que lo hemos notado por ese afán de querer ornamentar algo que
de cara solo a una especie que utiliza ese parque, que es la especie humana. Entonces, eso es extrapolable a muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Que pensamos que somos en este planeta somos 8 millones de seres vivos. Científicamente, digamos, descubiertos, ¿vale? Que puede haber muchísimos más. Pero solo vale lo que hace uno. Y todo tiene que estar adaptado a lo que hace uno. Y los parques, ese es el problema. Entonces, en el Parque de la Alhóndiga, cuando lo han hecho, ahí no han pensado, vamos a hacer un escenario que eso va a gustar mucho. Y seguro que la gente está encantada, seguro que la gente está encantada. Porque cuando nosotras nos poníamos a ver con los colegios, con Altair y demás, las aves que había en ese estanque, pues claro, nos miraban, ¿pero qué estáis viendo? Pues a la garza real ahí, sí, mira, encima de la caseta. Ya. Y hay gaviotas, aves marinas en Getafe, vamos, no, pues sí, hay 3 especies de aves marinas ahí. No, pero ¿cuáles? Gaviota sombría, gaviota reidora y cormorán grande. ¿Pero son marinas? Digo, sí. Claro, las gaviotas, sí, claro, las gaviotas de mar, claro, es de mar. Entonces, todo eso nadie se lo explica, nadie lo pone en valor, ni el ayuntamiento, ni, lamentablemente, asociaciones culturales y de todo tipo. La gente pasa por el lago del Parque de la Alhóndiga, patos. De hecho, le llaman el Parque de los Patos. Le llaman el Parque de los Patos. Allí hay patos. Sí, incluso al principio, cuando intentamos, algún colectivo se ponía en contacto con nosotros, nos hablaban eso, pero ¿para qué? Si solamente vamos a ver patos. Y entonces, cuando les enseñábamos, yo creo que es todo en base a eso, al desconocimiento que hay en cuanto a... Al desconocimiento y a que prevalece los gustos y la manera de mandar y hacer y deshacer de una especie que es la especie humana. La persona, sí. Entonces no te pones a pensar y dices, oye, vale, aquí un escenario maravilloso, con conciertos, fuegos artificiales, qué bonito y demás, pero ¿y dónde van a ir las 13 especies de aves acuáticas que antes estaban aquí? Porque a veces dicen, no, si siguen ahí, claro, ¿quiénes siguen ahí? Las especies ampliamente domesticadas, los patos, anades azulones y las ocas. Que esas están ahí porque les da absolutamente lo mismo el ruido y todo lo contrario, cuanto más gente más. De hecho, muchas veces le decimos, ¿por qué vienen estos patos a nosotros? Estos patos, estos anades azulones, en las lagunas de Ruidera, en Doñana, incluso en lagunas aquí de Madrid, no vienen hacia ti. No vienen hacia ti a pedirte comida. Ay, no, aquí sí. Porque es eso, están completamente domesticados y le vas a dar comida. Y es lo que le decimos, no les deis, por favor, que encima no les viene nada bien el pan que les echan y las barras de pan que a veces les echan. Totalmente. Entonces eso es un concepto muy simplificador y muy problemático de entender las zonas verdes en general y las urbanas en particular como algo a nuestra disposición. Hacemos y deshacemos lo que nos da la gana y no nos importa. Pero ahora mismo por todos los parques de Getafe, de España, claro, de Getafe, están pasando aves, papamoscas de rojillos, mosquiteros musicales, papamoscas grises, que están haciendo la travesía entre el centro y norte de Europa y África. Estas aves, en cuanto ven una zona verde, en condiciones, ¿vale?, que ven así una diversidad, dicen, uy, yo hasta Senegal no puedo seguir, me tengo que bajar aquí. Bajan y si encuentran lo que buscan, se quedan incluso unos días y demás. Pero si cada vez encuentran menos esos sitios para repostar, cada vez se pararán menos, las obligarás a hacer una distancia mayor de parada entre parada y algunas evidentemente no podrán aguantar eso y morirán. Claro. Entonces no somos conscientes de realmente lo que supone simplificar lo que es la biodiversidad de un parque. ¿Sabéis si el ayuntamiento es consciente de esta problemática? ¿Alguna vez os lo habéis trasladado o os habéis tenido algún tipo de respuesta? A ver, nosotros en los mensajes que ponemos etiquetamos al Ayuntamiento de Getafe. Lo que pasa es que somos también conscientes que aquí hay asociaciones como Asbio, Getafe, que trabajan en ese sentido. Y de hecho estamos en contacto con ellos y nos pasamos información y demás. Y nos consta es eso, que también les han puesto en conocimiento. O sea, el ayuntamiento lo sabe. De hecho, una de las contestaciones, yo no sé si fue a nosotras o directamente a Asbio, es que eso de, no con este proyecto, sino con el anterior en el Parque de la Alhóndiga era con una tirolina. A lo largo del, o sea, para que la gente se deslizara con el agua debajo y demás, de una punta a la otra del parque.
Y la contestación de los ayuntamientos en general y de Getafe en particular es que eso lo demanda la gente. Que eso lo demanda la gente. Es un problema estructural de cómo estamos educadas en el medio ambiente. Ya directamente primamos la satisfacción personal por encima del respeto a la biosfera. Eso es lo que nos pasa en muchas facetas de nuestra vida. Es decir, antes yo caliente y ríase la gente y el resto de seres vivos que no son gente. A veces habéis experimentado como esta frustración de os curráis un taller, os preparáis una ruta, pero luego llegáis a casa y pensáis, esto está muy bien, esto les ha encantado a los chavales, pero lo que van a seguir recibiendo en el colegio o a lo mejor en su día a día, en su casa, en su familia, no hay esta cosa de seguir manteniendo este respeto por la biosfera. ¿Habéis sentido alguna vez esa frustración de decir, me gusta lo que estoy haciendo, pero al final esto forma parte de un problema estructural que es mucho más grande a lo que estoy haciendo? Bueno, a ver, ¿sabes lo que ocurre? Que nosotros nos quedamos con lo positivo, los puntos positivos. lo bueno. Es decir, ayer hicimos un recorrido para adultos, ¿vale? Y entre los adultos que se vinieron, vino un profe que empezó en un instituto de Móstoles, en Los Rosales. Sí, luego y luego donde ha ido vendiendo nuestra actividad. Y es un profe que vio la actividad y le pareció diferente, alternativa y demás, y fue a por ella. Y ahora, ponemos ese ejemplo, podríamos poner más de un profe, y ahora es un auténtico, vamos, que allá donde va, habla de que esta actividad hay que hacerla, que esta actividad, incluso ayer hablaba con él y dice, y es que es lo que te reporta, desde el punto de vista humano, salud, bienestar. O sea, esta actividad de conocer la naturaleza, vivirla, que tienes cerca, a mí lo que me ha reportado es eso, encontrar un bienestar que antes no tenía. Entonces yo esto se lo tengo que comunicar a mis alumnos. Se lo tengo que comunicar y hacerles ver que es bueno, que es necesario. Y por no decirte, los chavales que se vinieron con nosotros hace 10 años y ahora saben más que nosotras. Son expertos y de hecho algunos han venido a echarnos una mano en alguna ruta. Sí, o sea, se ha venido. O sea, el año pasado estuvimos viendo a Butardas en Valletorres del Jarama y el monitor principal era un chaval que ahora tiene 18 años que se vino hace 10 a una de las primeras rutas de y le habéis metido el gusanillo. El gusanillo, bueno. Eso es muy bonito. Entonces, qué bueno. Nos quedamos principalmente con eso. Sí. Nos quedamos con eso porque es que si no es cierto que te das topetazos continuamente, ¿sabes? Sí. Por lo tanto, con ese profesorado, con ese alumnado que hace eso y que nos prescribe, que habla bien y que traslada ese interés por lo y que además vivo. También nos motiva a nosotros, es decir, porque el hecho de que nos digan es que sois muy necesarios, es que los chavales os necesitan, es que... Porque hay veces que bueno, dices, pues ves un grupo de 20 y pico chavales, chavalas y les calará, no les calará y bueno, y parece que están un poquito despistados, intentas atraerlos, ves que no puedes, pero luego cuando te das la vuelta y los dejas dices, pero probablemente, no sé, seguro que alguna semillita, algo tiene que quedar. Porque el hecho de que igual, a lo mejor la primera hora y media, pues en la observación, las historias que vamos contando, cómo la interrelación entre unas cosas y otras, de repente se sientan, de repente contamos la historia de Cigu y ya Cigu es como, ¿pero qué me estás diciendo? Y que esa persona que has visto súper despistada, que has visto a su aire, a su bola, como dicen ahora, te hace una parte y dices, oye, ¿y Cigu? ¿Y dónde puedo averiguar más su historia? Oye, pero ¿y eso pasó de verdad? No sé, te llena, a mí personalmente sí me gusta mucho. Sí, nos quedamos con eso. Nos quedamos con todo eso positivo, los pequeños comentarios de los niños o que te hagan un dibujo y que te hagan, esta eres tú, y dices, perdona, sí, esta eres tú, mira, y te he puesto los prismáticos y lo dibujan a Javier con los pelos y con las... o a Cigu. O algún ave ahí en el altar. Sí. Nos enseñaron a posteriori un chaval que, bueno, iba apuntando los nombres y luego una de las profesoras dice, pasad, mirad lo que ha dibujado. Sí. Alucinante.
y no había sido, se había cogido como referencia las aves que él había visto, o sea, no se había puesto a copiar y demás, sino la referencia. Dice, hombre, ha visto algo en otros libros, ¿no? Pero principalmente es lo que él ha captado. Entonces, eso, te tienes que dar con eso, porque además eres consciente que de un grupo de 20, en secundaria es de 30, ¿no? De un grupo de 30, o sea, somos conscientes que, o sea, que 15 van obligadas y dicen, bueno, venga, a ver, pues igual que voy a un museo, igual que tal y cual, ¿no? Y que es complicado, ¿no? Es complicado. Pero aún así a algunos le cae. De hecho, esto es una cosa importante, tenemos constatado, ¿verdad?, que cuando nos dicen de entrada, uy, este alumno tenéis cuidado porque es muy disruptivo, tal y cual, uy, este grupo es el peor, no sé qué. Normalmente, ¿qué ocurre? Sí, es una maravilla. Son los que más... Bueno, son los que más atentos. Los que más te preguntan, que no me importa, o sea, que van a tu lado, oye, y esto, pero, oye, y el prismático, ¿y cuánto puede costar un prismático? Oye, y ese ave, oye, y esa es distinta, y esta tal y cual, te habrán dado la tabarra, ¿no? Esto digo, pero nada. O que te dicen, oye, mañana vais a volver, ¿no? Ay, no. Volvemos con otro grupo. Pero es por eso, porque es que no se les dan alternativas de ocio, educativas, que realmente les motiven de alguna manera. O sea, de alguna manera en el sentido de que ellos lo puedan vivir y lo puedan palpar. O sea, es que están hartos pues, de lo mismo. Es que yo recuerdo que cuando estaba en el AMPA y veía que nuestros hijos estudiaban los minerales como lo estudiaba yo, composición, tal y cual, y yo decía, digo, pero madre mía, coged un móvil que está roto, que no valga para nada, le decía al profesorado, digo, y pegarle un martillazo y abrirlo delante de ellos y decirles, aquí hay 100 minerales diferentes. 100 minerales diferentes. O sea, tenéis que ir por ahí. Y lo mismo, o sea, si estáis, lo que decía antes, o sea, si estáis con tema del otoño y demás, sácale fuera, ¿vale? Entonces, en cuanto le sacas fuera y le dices, este ave que veis ahí, que parece un gorrión, y que hoy todo el mundo dirá que es un gorrión, pues lleva 5.000 kilómetros a sus espaldas. Y le faltan otros 5.000 por llegar a donde tiene que llegar. Pero bueno, y un ave así... Pero bueno, eso pesa 10 gramos. ¿Qué pesa 10 gramos? Sí. Y tranquilamente puede estar comiendo durante un día lo que pesa en comida. ¿Lo que me dicen? Entonces, claro, y todas esas cuestiones pasan aquí fuera. Pero ya no digo en un parque aquí, o sea, en un árbol. Seguramente en una acacia o en un falso plátano que tenemos aquí hay un papamoscas que viene desde Finlandia. Entonces, claro, todo eso, cuando se lo dices... Alguien que te puede decir, pues yo paso de esto y tal, y dice, ay, profe, pero que se viene de Finlandia, ¿qué hace aquí? O sea, que no es español, no está aquí en España, y bueno, y digo, y no solamente no es español, viene de Finlandia, viene aquí y luego se va a Senegal. ¿Qué dicen? No, profe. Y hay algunos que se tiran 12 días volando sin parar ni una sola vez, sobre el mar, de Alaska a Nueva Zelanda. Entonces, todas esas cosas llaman mucho la atención y tienes que jugar con eso. Despertarles esa curiosidad, ese conocimiento diferente, porque es que si no estamos con la misma educación de siempre, creando la misma lobotomía de siempre y no, hay que despertarles. Por eso muchas veces es lo que comentamos. Frustración, pues todo lo contrario, cuando de repente un chaval que nos dice, y además la mierda esta el trastorno de déficit de atención, hiperactividad, que enseguida te lo detectan y le están medicando y demás, y esta además no se toma la pastilla, no sé qué tal y cual, nos da una pena de verdad grandísima, y resulta pues eso, que es uno de los que más se integra en la actividad porque va pendiente de esto y esto, y el que canta, ¿es el mismo que ha cantado aquí? Eso pues nos llena muchísimo. ¿Cómo os preparáis las rutas? O sea, ¿seguís descubriendo sitios nuevos? Sí. Sí, Ahora, en cuanto salgamos de aquí, nos vamos a descubrir un sitio nuevo. ¿Cómo es ese proceso de encontrar una ruta y de pensar, esta ruta además es idónea para este grupo de edad, o es idónea para tal? ¿Cómo? Bueno, a ver, el condicionante principal es el cole que nos... A ver, al principio de funcionar íbamos a multitud de parques cercanos a colegios e institutos, ¿vale? Para luego ofrecérselo, decirle, oye, en el entorno de tu parque, instituto, de tu colegio, instituto hay esto, o en el entorno de tu AMPA y demás, ¿no? Para ir un fin de semana. Pero ¿qué ocurre? Que con el paso del tiempo, afortunadamente nos va muy bien y ya nos llaman los coles. Entonces, cuando es un cole o un instituto en el que no hemos ido nunca al entorno, vamos.
vamos, primero pues lo típico, es en Google Maps si no lo conoces, que hay veces que nos llaman de un cole que está al lado del parque de Valdebebas, de Forestal de Valdebebas, pues ya hemos estado, lo conocemos, o al lado de la casa de campo, pues nada, no hay problema. Pero hay otro que te llaman de un sitio, por ejemplo aquí en Getafe nos han llamado a veces de sitios que no conocemos el entorno. Entonces vamos. Para que os hagáis una idea, hasta ahora nunca hemos dejado de hacer una actividad porque en el entorno de un centro escolar no haya la suficiente biodiversidad que les llame la atención. Nunca. Siempre hay un parque, un descampado. Reivindicamos desde aquí los descampados, las cunetas, verdaderos centros de biodiversidad que la gente pues ni valora ni nada por el estilo. Bueno, pues siempre hay un bulevar, un jardín, un parque en el que llamar la atención con algún ave y a partir del ave todo lo demás, ¿vale? Entonces lo que hacemos es ir, vemos y a ver qué lugares, qué puntos calientes, por decirlo de alguna manera, pues vamos a encontrar de repente 3 o 4 especies, ¿vale? Según las edades también. Y una vez que tenemos planteado el recorrido, pues mira, pues vamos por aquí, luego giramos por aquí, lo hacemos circular, lo hacemos lineal, o nos desviamos por aquí, pues nada, se lo presentamos al centro escolar. Oye, el sitio ideal para ir con vuestros grupos escolares es ir aquí, aquí y aquí. Y nada, ese es el planteamiento. Pero lo importante es eso, o sea, es que no hemos dejado de hacer ni una actividad porque en el entorno del centro escolar no haya lugares de interés para hacerla. Nunca. Qué bueno. Sí. Bueno, os recuerdo que podéis preguntar cualquier cosa a nuestras invitadas por el chat. Yolanda Tricolor me ha dicho, Julio, te ha faltado presentar al personaje que tienes al lado. Sí, es verdad. Háblanos de Cigu, ¿puede ser? Cigu, correcto. ¿Quién es Cigu y cómo surge? Cuéntala, ¿quién es Bueno, Cigu? mejor cuéntalo, porque cuenta muy bien. Bueno, a ver, no vamos a contarlo. No vamos a contarlo Sí, toda entero. la historia no podemos contarla. Porque claro, es que forma parte, digamos, muy importante del contenido, sobre todo final de la ruta, ¿vale? Cigu es... No hagamos spoiler. No. Cigu, yo sí que os puedo contar que Cigu está aquí y en las rutas de Averaves en representación de una cigüeña negra que existió de verdad, ¿vale? Y que vivió en un centro de recuperación de animales que hay en Madrid, Grefa, Majadahonda. Muy importante, y desde aquí reivindico la labor inmensa que hace Grefa, grupo para la recuperación de especies de fauna autóctona, recuperando infinidad de aves, también de otro tipo de animales, de fauna, pues eso, de los impactos que reciben, atropellos, veneno, disparos, tendidos eléctricos, parques eólicos, trifulcas entre ellas, que también las tienen y demás, ¿vale? Y allí pues las curan, las cuidan y, si es otra vez incorporable a la naturaleza, pues la sueltan, ¿no? Entonces ella vivió allí. Y allí vivió una historia de lo más apasionante, divertida, triste, pero sobre todo, profe, no me la creo. No, eso no puede ser. Eso no lo hizo Cigu. Eso no lo hizo Cigu. Pero y además de esa manera, no, pero si las cigüeñas no, son aves, no. Lo hizo. Y hasta ahí podemos contar. ¿Cuándo es vuestra siguiente ruta para que la gente quiera conocer el final de la historia? La siguiente ruta abierta, mira, tenemos 2 rutas abiertas para el 23 de septiembre y el 28 de octubre por Carabanchel. Son unas rutas que son muy especiales porque hemos intentado que sean rutas que pongan en valor las aves de barrio, las historias de barrio, el patrimonio cultural histórico que hay en el barrio y a las personas que contra viento y marea mantienen en los barrios su bar, su cafetería, su churrería, su comercio de toda la vida, ¿no? De tal manera que trazamos una trayectoria por zonas de Carabanchel donde haya aves, evidentemente, importante, pero también donde haya edificios, personajes históricos que han nacido o han vivido allí o han dejado allí su legado. Y luego al final tomamos algo en un bar con solera de toda la vida de Carabanchel. Tapeamos y demás, donde además la dueña o el dueño cuenta también un poco desde cuánto llevan allí y cómo, a pesar de todo lo que está cayendo, con franquicias por todos los lados, con todos los comercios, no sé si aquí en Getafe, pero en Carabanchel, todos los bajos o muchos bajos se están convirtiendo en, donde antes había tiendas y bares, ahora se están convirtiendo en vivienda y demás,
pues es gente que a pesar de todo eso resiste y mantiene, y es un poco la unión de todo eso. Entonces el 23 de septiembre tenemos un recorrido por una zona de Carabanchel de este tipo, y luego el 28 de octubre otra. El 28 de octubre va a estar también muy chula, el barrio también, porque el 28 de octubre va por un parque con bastante solera de Carabanchel, que es el Parque de San Isidro, donde, entre otras cosas, Goya pintó la pradera de San Isidro. Y no contamos más. Nada más. Para información, pues nada, venteaveraves@gmail.com. Ahí se puede contar la gente. Y al final contamos la historia de Cibu. Entonces ahí la podéis conocer todo el mundo que nos esté escuchando, viendo y demás. Pues Javier Rico, María Luisa Pinido, Averaves, Cigu. Muchísimas gracias por venir a visitarnos y hablar de vuestro proyecto. Está súper bien. Nada, pues muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Encantadas de estar aquí y bueno, pues desearos larga vida y saludable vida. Otra vida de vuelta también, por supuesto, y sobre todo que nunca dejéis de mirar y que nunca falten cosas a las que mirar, que eso es sobre todo súper importante. Sí. Nunca falten cosas también. Pues muchísimas gracias. Nada, Venga, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Y seguimos, ¿no? Aquí no paramos ni nada de nada. Vale, pues Yolanda, ¿está usted preparada para su sección correspondiente? ¿Está usted preparada? Muchísimas gracias. Venga, vamos a chequear uno de esos recorridos. Bueno, muchas gracias por Gracias. ¿Qué tal ha quedado? Muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Bueno. ¿En cuál me pongo? ¿En el rojo o en el morado? Yolanda, ciérrame la puertecica, por favor. En el que tú quieras, en el que te sientas más cómodo. En el que digas, uy, este tiro de cámara, cómo me encanta a mí, pues venga, me quedo con este. O en los dos y ya está. Todo en rojo y No. violeta. Puedes también tener la opción de no quedarte con ninguno y vocear directamente, que tampoco está mal. No está mal. Bueno, espero que hayáis disfrutado con la entrevista. A mí me ha flipado. Maravilloso. Y bueno, vamos con la segunda y última. Hasta luego. Con la segunda y última sección. Yolanda, ¿qué nos traes? ¿Qué ha pasado en el pueblo? ¿Qué ha pasado en el pueblo? ¿Qué pasa en la uni? ¿Qué pasa en el pueblo? La vida son interrogantes. Todos son interrogantes. Cuéntame. Bueno, pues sabes que Getafe se ha convertido en un posible escenario de grabar el cuento de la criada. ¿Ah, sí? ¿Sí? Vamos a ver un vídeo, si nos lo pone Vicente. ¿No? ¿No podemos ver el vídeo? Bueno, pues entonces nos vamos a ver el vídeo. Pues no, vamos a ver, os lo imagináis. Vale, sin problema. Pues nada, el otro día en Twitter, de repente vecinos y vecinas del barrio del Bercial empiezan a decir y a denunciar que les están tocando el timbre con el objetivo de bendecirles las casas. Esto es una misión popular que se ha llevado... ¿No estaban bendecidos? Parece ser que no, es lo que le faltaba, pasar el control de Claro, calidad, el del energético. falta ese check. Y el check, ¿no? Bueno, pues esto por lo visto es una actividad que ha organizado la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, del barrio del Bercial, que consistía en pasear por el barrio, llamando al timbre de las vecinas y de los vecinos para decir este tipo de cosas, pero no solamente eso, sino que han organizado actividades para los niños y las niñas de los barrios y se han llevado a menores a merendar o a saltar a la comba, en fin, un escenario un poco turbio y un poco @policía. un poco qué está pasando, ¿no? Ahora vamos a hablar de la policía también. Porque nadie ha visto que la policía haya actuado, no sabemos si hay permisos públicos, no sé si sabéis que para ocupar el espacio público en Getafe tú tienes que pedir un permiso al ayuntamiento, tienes que avisar y dar comunicación a la delegación de gobierno, no sabemos si eso la Santa Madre Iglesia lo hace o también están exentos, como con el IBI, de pedir permisos como cualquier hijo de vecino.
Y bueno, pues es que por lo visto, claro, los padres, imagínate la indignación, ¿no? Que han estado, que de repente vayan gente de esta iglesia a acercarse a los niños. Es un poco, bueno, pues por qué tienen que ocupar el espacio público, ¿no? Es decir, aquí cada uno que crea en quien tenga que creer, pero que el espacio público sea lo más laico posible. Y parece que, bueno, pues esto no ha pasado desapercibido porque pues muchos vecinos se han quejado, pero ya digo, no, me gustaría saber si esta gente cómo ha ocupado el espacio, si ha pedido permiso. De hecho, hay una cuestión que hay que tener, que denunció, bueno, que Getafe Capital, un medio local, se hizo eco de la noticia y bueno, ya está el vídeo. ¿Tenemos el...? ¿Sí? ¿Estáis viendo el vídeo? Vamos a ver el vídeo para que tengamos todos un poco claro el escenario rocambolesco y de que se encontraron las vecinas y los vecinos. Y bueno, pues dentro de Getafe Capital se ha comentado que esto está organizado por el Instituto del Verbo Reencarnado. Instituto del Verbo Reencarnado. Reencarnado, sí, la verdad es que el nombre es... Pomposos son, ¿no? Luego son otros a los que les gusta el folclore. Ya, eso te iba a decir, luego somos súper folclóricos aquí que en el SOBI, pero bueno. Claro, pero es que lo peor de todo esto es que este instituto fue fundado por Miguel Buela, según se comentan en Getafe Capital, que su fundador fue condenado por abusos. Su fundador está en Argentina y fue condenado por abusos. ¿Y sabes quién apoya esto también? ¿Quién? La diócesis de Getafe. ¿La diócesis de Getafe? Sí, ¿quién nos iba a decir? La misma que se empeña en no hacer cumplir las leyes de memoria histórica. ¿Esa misma? Bueno, ¿qué me estás contando? La misma que se niega a quitar la placa de el caudillo, Madre dictador, mía. enano Francisco Franco. No me lo esperaba. Sí, apoya porque cree que, bueno, pues que la palabra de Dios hay que esparcirla. Las leyes no las vamos a cumplir. Pero la palabra del Señor... Me encanta que hayas utilizado el verbo esparcirla. Esparcirla, No ya publicarla, no, esparcirla. Viene siendo comer la cabeza. Entonces, bueno, pues esto la verdad es que es bastante preocupante, no tanto porque... ¿no? O sea, no es una cuestión de que la gente no practique sus religiones, sino sobre todo un espacio público, como son las calles y los parques, que debería ser un espacio público para que todo el mundo esté, pero respetándonos entre todos y que no sea una cuestión de pues, usarlo, claro, o para todos o para nadie, porque al final, ¿cuántas veces no hemos visto que movimientos sociales, colectivos han montado concentraciones, asambleas en las calles, etcétera, de forma espontánea, y sí que ha ido la policía a por lo menos identificar, claro, porque te aplican una ley mordaza, ¿no? Se la pueden aplicar. Esta gente, ¿qué permisos tiene? ¿Qué se está haciendo desde el ayuntamiento? ¿Se va a controlar? A mí la verdad es que me gustaría saberlo. Me gustaría, y yo creo que sería interesante que los grupos políticos del municipio pidiesen explicaciones y transparencia, porque al final, claro, si tú tienes que llevar una gestión burocrática para ocupar el espacio público, o lo hacemos todos o no lo hace nadie. Claro, porque de hecho también en Getafe Capital comentan que se ha sacado mesas con megafonía. Para tener megafonía tienes que tener un permiso especial. Queremos saber si seguimos tratando a la Iglesia, ¿no? Con unos beneficios, unos privilegios que no le deberían corresponder, o si de verdad en Getafe entendemos que todos somos iguales ante la ley y ante las normas administrativas, ¿no? Yo creo que esto era interesante y quería contártelo aquí, Julio. Sí, ¿no? ¿Sabemos si ha habido críticas por parte de los vecinos o las vecinas? Sí, o sea, de hecho son los vecinos y las vecinas por los que nos enteramos de esto. Yo lo vi en Twitter enseguida, estaba hablando con gente a la que le tocaron el timbre. ¿A qué hora llamaban? ¿Sabemos eso? Eso yo no lo sé, pero supongo que será por la mañana, ¿no? Puede ser, Dios se le puede aparecer en cualquier hora. En cualquier momento.
Dios no sabemos si madrugará, pero supuestamente ya te ayuda. Sí, es verdad, si madrugas te ayuda. O sea, que yo imagino que para cuando te levantes él ya está ahí, ¿sabes? Supongo. Sí. O sea, vamos a blasfemar un poco más para que la Audiencia Nacional sí, nos bichee, ¿no? Todavía Venga. sí. Entonces, pues eso, bueno, pues los vecinos y algunos padres, ¿no?, que con sus hijos habían hablado, pues lo denunciaron por Twitter. De hecho, hay varias cuentas, ¿no?, de vecinos que sí que comentaron ellos, y que precisamente por eso también Getafe Capital se hizo eco, y de ahí ha tenido más movimiento, más repercusión. Es importante, ¿no?, que las personas que creemos en una sociedad laica tengamos que pongamos esto encima de la mesa. Porque, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está hablando con menores cuando los padres no han dado permiso? Pues eso, ¿qué pasa? ¿Qué privilegios tiene esta gente, ¿no? ¿Hasta cuándo se les va a dejar acceder, ¿no? O sea, avanzar. Sí. Entonces me parecía un tema importante que denunciar, y que, bueno, pues hacer las preguntas. Es decir, ¿dónde está el ayuntamiento? ¿Dónde están los permisos? ¿Actuó la policía o no actuó? Por lo menos para identificar. Queremos saber. Desde aquí decimos, si hay alguien del ayuntamiento que se pueda sentir interpelado o interpelada en decir yo tengo la respuesta, pues aquí están los micrófonos para poder darla. Así que si nos pueden solucionar esa duda sería maravilloso. Sería maravilloso, la verdad. Porque, bueno, pues yo entiendo la preocupación de las vecinas y de los vecinos, y que pues puede ser que hay que entender que hay cosas que no se pueden hacer así porque sí, ¿no? Que es un temón sobre la ocupación del espacio público, ¿no? Que esto nos da para un debate interesante. Sí. El tema de la policía, sobre todo cuando lo ocupa el espacio una gente que le hicieron un código penal a su medida. Por lo que, bueno, así es más fácil ocupar el espacio. Claro, entonces sí que creo que es un tema que tenemos que tener aquí presentes y hacernos eco también de las denuncias de las vecinas y vecinos, que afortunadamente pues están concienciados, ¿no? Y que lo han hecho, y que tenemos que esto ha pasado en nuestro pueblo y traerlo para acá. Así que aquí traemos. Y luego pues vengo a hablar también de educación. Oh, mira, apenas hemos tocado ese tema, así que venga. ¿Verdad? Pues nada, también hacernos eco de la nota de prensa que que nos mandó la plataforma por la escuela pública, que Miguel Lancho estuvo aquí en el primer Conexión Getafe. Y nada, pues, ¿qué van a denunciar después de este mes que llevamos viendo en el Soviet, ¿no? Y en Conexión Getafe, la situación de la educación? Pues la nefasta y el caótico inicio de curso que ha habido en los colegios de Getafe. Pues claro, entre unos y otros, pues la casa sin barrer, ¿no? ¿Quién iba a decir que el señor Osorio, que prometió en campaña electoral que se iban a iniciar la construcción de nuevos institutos en barrios como en Molinos o en Bonavista, pues por lo que sea no ha pasado, por lo que sea, no sabemos. No habrán tenido tiempo. No habrán tenido tiempo. ¿Quién iba a decir que en el Colegio Público María Blanchard, en Buenavista, que es de los afectados por la construcción en fases, que es esta modalidad de que los niños estudien entre obras? En barracones directamente, ¿no? Claro, en barracones y entre obras, pues ni siquiera se ha comenzado la tercera fase. Ha empezado el curso y no ha empezado la tercera fase a construirse. Sí. Claro, que es lo que... Pues, ¿quién iba a decir que dentro de esta situación, ¿no? Colegios como el Julio Cortázar acaban utilizando aulas comunes como las salas de usos múltiples o de psicomotricidad para dar clase? O sea, salas que no están destinadas a dar clase las tienen que meter a la chavalada allí porque no hay suficientes aulas. Me has dicho, claro, salas como son múltiples o psicomotricidad, es decir, salas que utilizan un alumnado con unas necesidades especiales educativas, que entonces ese alumnado que iba para allá...
pues no hay, suerte. Pues ya está, suerte, ¿no? Suerte. Haber nacido en Las Rozas. Tremendo. Sí, tremendo. Y bueno, luego hay otro tema que es también muy fuerte, que es todo el tema de las becas, que es otra denuncia que ha hecho la plataforma del recorte, bueno, de la mala gestión de las becas de comedor para las familias que las necesitan, pues por lo que sea tampoco han llegado. Esto también lleva implícito, bueno, pues una falta absoluta de planificación, de desgaste de la educación pública, porque la educación ya no solo es exclusivamente el ir a clase, ¿no? La figura de los colegios, el papel de los colegios es un papel mucho más allá, y las becas de comedor pues no están llegando, y hay muchas familias que no están haciendo uso del comedor porque no saben si les van a dar las becas o no. Entonces, imagínate lo que se crea en las familias a la hora de la conciliación, de cómo organizarte la vida cuando tú cuentas con esa beca de comedor y puede ser que no te la den. Madre mía. O sea, lo de la Comunidad de Madrid, pues con los derechos básicos del alumnado, bueno, Ni pues, está ni se le espera. ni está ni se le espera. Entonces, pues esto es una de las denuncias que hace la comunidad, o sea, que hace la Plataforma por la Educación Pública, que me parece también muy importante, porque además también vamos a hablar claro, y estas becas de comedor garantizan que haya muchos chavales que puedan comer. Sí. Y que tengan una educación, o sea, que tengan una alimentación equilibrada, etcétera, porque en sus familias, sobre todo personas que requieren esta beca, pues puede ser que estén en una situación de precariedad, Claro. ¿no? Y de vulnerabilidad. Entonces, es una irresponsabilidad absoluta para con las niñas, los niños y las niñas de Getafe y de toda la Comunidad de Madrid. Claro, porque estamos jugando literalmente con las cosas del comer de la infancia ¿no? de la infancia de la comunidad. Sí. Es un tema muy importante que voy enlazando noticias. Si te das cuenta aquí, Está guay, está guay. Aquí nos ponemos. Me está gustando cómo lo va hilando. Y el Ayuntamiento de Getafe ha abierto el plazo para solicitar las becas del comedor. Ante esta situación, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Getafe es incrementar hasta 900.000 euros las becas para que las familias, no solamente las que están en servicios sociales, sino otras familias que estaban, digamos, que se podían acoger a las becas de la Comunidad de Madrid, pues puedan coger este servicio y tener eso cubierto, ¿no? y garantizar la alimentación. Esto está muy bien como parche, ¿no? Pero a lo mejor deberíamos replantearnos por qué hay que dar una beca de comedor y no un comedor universal. Para que todo el mundo tenga acceso, porque de hecho esta beca de comedor, como todas las políticas sociales que está habiendo en la Comunidad de Madrid y en concreto también en Getafe, ¿no? Va destinado solo y exclusivamente, por supuesto que está muy bien, para familias en exclusión social y con vulnerabilidad, pero es que el comedor lo necesitan muchas más familias también, ¿no? O sea, es una cuestión de conciliación, sí. O sea, es mucho más amplio que esto en concreto. Y hay una cuestión que, como están más planteadas las políticas sociales, pues aquí tenemos a chavales y chavalas que sus familias no pueden empadronarse en las viviendas en las que viven, y estas becas que están muy bien, que ha hecho el ayuntamiento, estos chavales que su familia no pueden empadronarse se van a quedar fuera porque tienes que tener el requisito del empadronamiento. Claro, no pueden empadronarse porque o bien no tienen un contrato de trabajo, o bien no tienen la nacionalidad, puede ser, o el permiso de residencia. No, eso sí, sí te puedes empadronar, pero a lo mejor en el piso en el que estás no puedes empadronarte por diversos motivos. O sea, el empadronamiento es un tema que es importante que tratemos, y que no digo yo que en próximas secciones no tratemos. Seguramente. La nefasta gestión de cómo se deja en situaciones de vulnerabilidad a familias que ya están en situaciones de vulnerabilidad por el hecho de no poder estar empadronada.
y la cantidad de requisitos que se te piden desde el ayuntamiento, cuando el empadronamiento solo es un hecho administrativo, que es que tienes que decir dónde vives. Da igual la situación, si alquiler, si venta, si estás ocupando, da lo mismo, porque el empadronamiento es un hecho administrativo. Y se está perjudicando a mucha población que no se les garantizan derechos por el hecho de no aceptarles el empadronamiento. Entonces, bueno, quiero informar a todas las personas que sí que pueden solicitar las becas, pero que creo que era importante denunciar, ¿no? Entiendo que tiene que haber una forma de controlar las becas, o sea, no de controlar, sino de gestionar las becas, pero sí que tenemos que reflexionar el por qué no en una empresa, puede haber una empresa municipal de servicios en nuestro municipio donde la gestión de los comedores sea pública y todos los chavales y chavalas tengan acceso al comedor, por ejemplo. Eso en lugar de tantas externalizaciones y demás. Y tanto dinero dado a algunas empresas que hacen negocio con cuestiones básicas como es la alimentación y la conciliación y los cuidados, ¿no? Podríamos reflexionar sobre eso y que el ayuntamiento fuese dando pasos en avanzar en ese tema y no solo y exclusivamente en parchear la nefasta política del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que lleva siendo nefasta 30 años, o sea que esto no es nada nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lanzo yo esto, Julio, aquí lanzo esto. Desde el Soviet estamos encantados de recordarle al Ayuntamiento de izquierdas, que sea de izquierdas, no pedimos mucho tampoco, así que... Y que crean lo público. Y que crean lo público a ser posible. Y nada, simplemente eso, informar que el plazo ya se ha abierto, ¿de acuerdo? Que está desde el 23 de septiembre hasta el 16 de octubre para que las familias puedan solicitar la ayuda desde el registro electrónico o yendo a la Concejalía de Bienestar Social, que está situada en el Hospitalillo de San José, donde habrá copias en físico para poder realizar esta petición de solicitud, esta solicitud de beca para el comedor. Entonces, bueno, pues está muy bien, pero creo que es importante que no dejemos de decir que esto es un parche y que el ayuntamiento tendría que tener una política estructural, ¿no? de gestión de garantizar derechos, algo así. Sí, no sé. Yo creo que tampoco pedimos mucho, ¿verdad? No pedimos, no lo sé. sé, unos mínimos, ¿no? Unos mínimos. Claro, solo tenéis que coger el ánimo con el que escribís el programa electoral y ya legislar, ¿sabes? Y yo creo que con eso ya vamos tirando. Y nada, pues esto te traigo para esta sección, así la primera sección de qué pasa en nuestro pueblo. Informar que también mañana va a haber, espera que lo busco un momento, que el grupo La M, que es un grupo de La Alhóndiga, ha sido seleccionado para hacer el himno del Getafe. Sí. Y os digo ahora mismo la convocatoria porque están pidiendo a gente para asistir mañana a la grabación del videoclip. ¿Vale? Es mañana lunes 25 de septiembre a las 19:30 en la calle Agustina de Aragón, número 6. Hay que ir vestidas de azulonas y... hay que ir vestidas de azulonas y con mucha alegría. Nada, yo la verdad es que estoy muy contenta de que haya sido La M, porque es un grupo de barrio que hace música que animo a todo el mundo a escuchar, que haya sido el elegido para hacer el himno. No te vayas todavía porque tenemos una... No te vayas, por favor. Tenemos una intervención en el chat a Crazy Usher. Comenta, no hay comedor, no hay institutos en los barrios nuevos, tampoco centros de salud, ni prácticamente ningún servicio. Pero parece que van a hacer un centro comercial enorme al lado de Segur. Así que, bueno... Necesitamos muchos centros comerciales, porque si no, a ver dónde vamos a ir a comprar derechos. Sí, ¿no? Es verdad. Se necesitan... O sea, al final lo que dice el compañero es algo fundamental. ¿Compañero he dicho? ¿O compañera? Que es algo, bueno, que es algo como que es muy visible, ¿no? Cómo se han construido los barrios de Getafe
sin ningún tipo de planificación y que la Comunidad de Madrid no ha dotado de los servicios básicos. ¿Quién iba a decir? O sea, vamos a hacer un ejercicio, Julio. Vamos a hacer un ejercicio. Si tú haces, si el municipio de Getafe, ¿no? El ayuntamiento, como hizo en 2007, planifica 2 barrios como son Buenavista y Los Molinos, y son, pues se hacen esos barrios para gente joven, ¿sí? Esa gente joven, hay un momento en el que tienen hijos, hijas, hijes. ¿Quién iba a decir que esa gente joven iba a necesitar escuelas infantiles? ¿Quién iba a decir que esos chavales y chavalas que iban a necesitar escuelas infantiles iban a necesitar colegios? Es que no sé quién le ha dado permiso a esa gente para crecer, sinceramente, pero bueno. ¿Quién? Que ya lo queremos todo. ¿Quién iba a decir que esos chavales y chavalas que luego van al colegio iban a necesitar institutos? ¿Y quién iba a decir que todas esas familias que estaban ocupando ahí van a necesitar un centro de salud? Es que, no sé, o sea, me parece como, ¿no? Es difícil de pensar. Sí, es No que sé. da un poco la sensación de que cuando el ayuntamiento hace su planificación urbanística y luego lo anuncia como muy platillo, mira, aquí va a vivir X gente, tal, da un poco como que por lo que sea a esa gente no se le ocurre que la gente tiende a reproducirse, a comer todos los días, a enfermar y necesita unas necesidades básicas, pero no, porque es como bueno, pues ya tienes un barrio, ¿qué más quieres? Y ya tienes un centro comercial. Y tienes un centro comercial. Esto es como cuando el banco te regala las sartenes, que luego pues, cuando te cortan la luz, pues poca leche vas a hacer con las sartenes, pero bueno, pues esto es igual. Sí, esto también hay que decir que no es solo exclusivamente responsabilidad del ayuntamiento, que lo de los centros de salud y todas estas cuestiones Sí, también es competencia de la Comunidad de Madrid, por lo que sea, pues hay ciertos barrios que no les interesa meter inversión y lo que nos contaba Miguel Lancho, ¿no? El hecho de que no dar terrenos a colegios concertados pues penaliza, ¿no? Que estas cosas, yo creo que también, o sea, que el ayuntamiento tiene una gran responsabilidad, que de hecho ahora se está creando otro barrio, que también hablaremos de eso otro día, pues sí ya hemos aprendido que en Buenavista y en Los Molinos se necesitaban escuelas infantiles, se necesitaban colegios, se necesitaban institutos y se necesitaban centros de salud, pues ahora a la hora de planificar un nuevo barrio entiendo que tiene que ser fundamental vamos a construir vivienda, pero es que esa gente, pues como tú dices, come, se enferma, se reproduce, tiene necesidades. Pues las viviendas no solamente son para gente joven, es para gente mayor, se necesitan servicios públicos en los barrios, que los barrios son para habitarlos, no solo y exclusivamente para dormir en casa, ¿no? Y esto al final es una cuestión de concepción, ¿no? que nos vamos encontrando en una dinámica de un modelo, pues eso, que lo que no quieren son barrios vivos, barrios donde la gente se junte, claro, y que pues lleves al hijo a la concertada o, ¿no? Con lo de la libertad de elección que nos vendió Esperanza Aguirre, pues tú eliges dónde vas a supuestamente libremente, porque al lado no tienes ningún colegio ni ningún instituto, no tienes plazas, porque esto es una de las cosas también que denuncia la plataforma, ¿no? Muchos barrios se han quedado sin plazas y los chavales ni siquiera tienen un transporte público con lo que acceder para ir a las clases. Que entonces también hablamos de movilidad, del uso del coche privado, Claro, es un temón esto. No, es como un saco de cerezas que al momento que tiras de una, pues te llevas un montón de problemas estructurales uno tras otro. Así que, pues sí, yo creo que son temas que tenemos que ir tratando poco a poco en la sección que pasa en el pueblo, porque seguramente vayamos encontrándonos con muchas más... Porque siempre pasan cosas, esto es como Twin Peaks, así que... Sí, siempre pasan cosas. Y bueno, pues tener en cuenta, o sea, que vayamos tratando estos temas, que hablemos de qué pasa en Getafe, que nos afecta a todas, y aunque nos creamos, yo creo que es importante que nos creamos que es importante lo que nos pasa hoy, pero que lo que nos pasa hoy va a tener repercusiones para lo que nos pase dentro de 10 años, ¿no? Y que lo que no defendamos hoy, lo que no se haga hoy, lo vamos a echar de menos. Igual que
los institutos en los barrios nuevos, ¿no? Yo creo que es un tema que tenemos que ir viendo, tratando y nada, por mi parte, no mucho más. Tu parte ya estaría, ¿no? Yo por mi parte, bueno, Nos vamos a comer ya. estaría, nos podemos ir a ¿Qué comer. hora es ahora mismo? Son las 2:15, hora menos en Canarias. También vais a hablar de corrugados, comenta Darwin PR17. A mí me parece un temazo también, que podremos hablar de corrugados, de cómo se planifica la nueva construcción, de la construcción de los nuevos barrios y las implicaciones que tienen tanto para las vecinas, para los trabajadores. Bueno, pues corrugados yo creo que es un tema que podemos tratar y que te invito, si quieres, Darwin, a que vengamos y hablemos de él, porque sí que me parece muy importante, que es un tema que se lleva dando desde que se construyó el barrio de los Molinos. No sé si sabes de qué va. No tengo ni idea de qué pues, nada, muy sencillo. Corrugado es una fábrica que está pegada al barrio de los Molinos y bueno, pues emite pues contaminación, es una fábrica, o sea, es una empresa industrial y claro, hay ruidos, hay olores. Y esto pues es otra muestra más de la falta de planificación y muchas cosas más que hay que profundizar en otro programa, pues que pasa que no puedes construir en ciertas zonas. O sea, que la burbuja inmobiliaria es lo que tiene, ¿no? Que se construye como se construye y que luego tiene repercusiones directas hacia las vecinas y los vecinos y hacia los trabajadores, ¿no? Que yo creo que eso también hay que tener en cuenta, toda esa visión, y creo que es un tema muy importante de trabajar, porque además de hablar, porque además ha habido muchas quejas vecinales sobre este tema. Y yo he estado yo conozco también tanto a vecinas y vecinos como a los trabajadores y las posiciones del comité de empresa, que al final no tienen la culpa los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? O sea, de la empresa. Entonces, claro, al final aquí pues es una mala planificación, una mala planificación termina afectando a los de siempre, ¿no? A las vecinas que se van a vivir allí a ese barrio y a las trabajadoras que no, bueno, pues que además han vivido, es una empresa con unos empresarios bastante chungos, como todos, pero hay algunos que tienen un plus más, ¿no? Pues estos en concreto. Y bueno, yo creo que sí que es un tema, Darwin, que podemos hablar de él un día tranquilamente, e incluso podemos invitar a vecinas a hablar sobre ello para que nos cuenten, ¿no? Porque ha habido colectivos como Ecologistas en Acción y colectivos vecinales y demás que han estado denunciando. He leído por encima que el ayuntamiento ha hecho alguna gestión, pero no lo voy a informar porque no tengo la información. Pero sí que me parece bien que para las próximas secciones podamos hablar de ese tema, porque es muy importante y muy significativo de una nefasta planificación urbanística. Lo tendremos presente. Yolanda, ¿qué pasa en el pueblo? Muchísimas gracias por la participación. Gracias a ti, Bonico. Y llegamos al final. Vale, ahora es cuando yo establezco mi diálogo con mi querido Vicente. ¿Qué me estoy dejando? Vale, ¿qué tenemos esta semana? Esta misma tarde tenemos cosas. Esta misma tarde tenemos a las 6:30 un cineforum. Proyectaremos la película Way Plus, que es tremendo peliculón. Habrá luego un coloquio hablando un poco de la película. En nuestras redes tenéis el cartel de la convocatoria en el que estamos explicamos de qué va la peli y también por qué hay que verla, o sea, echarle un ojillo si no conocíais la película, y creemos que es bastante interesante, sobre todo porque reflexiona mucho acerca de lo que este mes nos ocupa, que es el tema de la educación, especialmente las relaciones estrictamente verticales, la promesa del éxito, la búsqueda constante de la perfección y cómo nos atañe a nuestra salud mental. Y sin querer, pues os he contado por qué hay que ver la película, así que bueno, esperamos que vengáis esta tarde. Y la semana que viene, recordadme el día. Vale, ¿eso lo cuento yo? Cuéntalo tú si quieres.
Estamos viendo... Lo iba a cerrar yo, pero si me quieres Perdón. cambiar la escaleta, pues tú sabes. ya Perdón, está. no, porque lo sé. Que se está cerrando el acto sobre la situación de Getafe, de la educación de Getafe, y será el miércoles o jueves, ¿vale? Que estén Vale. pendientes en nuestras redes. Vale, pues la única fecha ya que nos queda de cosas, de lo último que nos queda de este mes, pues ya habéis escuchado a Yolanda, es meramente orientativa, pero en nuestras redes iremos puliendo todas las informaciones. Que por si no lo sabéis, pues es básicamente cómo nos afecta el modelo educativo en Getafe, en nuestros barrios, en nuestro pueblo, el cómo nos afecta directamente. Más cositas, temazo corrugado, sí, ya ves. Más cositas, bueno, lo comenté al principio, pero lo vuelvo a comentar. En nuestro canal de YouTube tenéis todas las emisiones de Conexión Getafe. A su vez también tenéis todas las emisiones del Slam, que solo es una, pero bueno, y todos los actos que hacemos, todo lo que se cuelga en Twitch, luego acaba también en YouTube, así que os animamos a que le deis a suscribir en YouTube y a seguir en Twitch, que es gratis de momento. No, es gratis, es una cosa que podéis hacer perfectamente, darle un botoncito y nos da una ayuda del copón. ¿Cuántas veces haciendo cosas gratis ayudáis a la gente? Pues yo qué sé, aparte del reciclaje, poco más. O sea, por lo que os animamos mucho a que visitéis nuestras redes y sobre todo que este espacio nuestro es un espacio vuestro. Por lo que cualquier idea, inquietud, cualquier cosa que tengáis que os atormente, inquiete o os perturbe, comentárnosla, estamos abiertas a escucharos, a que este espacio es tan vuestro como nuestro. Y yo creo que no me dejo nada ya, Vicente, yo creo que ya lo podemos dar por finalizado. Bueno, pues nos vemos la semana que viene, creo que es la semana que viene, bueno, nos veremos igualmente. ¿El qué? ¿El qué? Ah, hablaremos del FITEC, efectivamente, y hablaremos de muchas más cosas. Y vienen las profes, es verdad. Buah, tenemos un montón de cosas. Me encanta que tenga aquí a mis umpalumpas completándome las líneas de guión que a mí me faltan. Nada más, sed felices si el capital os lo permite. Chaito, hasta la semana que viene. ¿Estamos fuera?